Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a este ciclo de entrevistas sobre los proyectos que están radicados en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la UAI. En este caso, con el proyecto Sujetos e Ideologías del Mal Moderno y Contemporáneo. Estamos con el director del proyecto, Alejandro Kunzberg, y con una integrante del equipo que se llama Agustina Ruggiero. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Alejandro, por invitarnos. Gracias. Bueno, entonces, muy desafiante el título del proyecto. ¿Por qué no me cuentan bien de qué se trata? Bueno, mira, nosotros estamos en la continuidad de un proyecto que viene hace bastantes años, donde originalmente estuvimos trabajando sobre las categorías de la cooperación y el conflicto, y ahí empezamos a indagar sobre el mal político en un sentido más exploratorio, ¿no? Como para ver algún intento o para tratar de buscar algún tipo de conceptualización y ver qué es lo que el mal político, cómo fue el mal político concebido a lo largo de la historia, a lo cual habíamos llegado a algunas conclusiones que nos parecían muy interesantes. Básicamente que el mal era un concepto absolutamente maleable y que, por otro lado, el mal es una categoría política antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Porque a partir de la definición del mal se prescriben comportamientos, se prohíben algunas cosas, se alientan otras cosas, y a partir de ahí entonces decidimos ir un paso más y pensar en qué sujetos son los que encarnaban el mal. Esto también un poco estuvo atravesado en su momento por también los intereses de todos los investigadores que conformamos parte en ese momento en el equipo, bueno, te decía hace un rato atrás de cámara que ahí tuvimos algunos cambios, y también ideologías que fueron pensadas o son pensadas como mal, ¿no? Porque ahí uno podía pensar en términos más contemporáneos como sujeto el inmigrante, como también en ideología el populismo o los nacionalismos, ¿sí? Que eran cosas que nos interesaban, incluso también como sujeto, algo que sugerí, es una oferta que no pudo rechazar a Agustina, de indagar sobre el fuera de la ley, como también es un sujeto del mal. ¿Sí? Entonces, la idea era un poco revisar alguna de estas categorías, siendo siempre también entre el pensamiento clásico y el pensamiento clásico, ¿verdad? El pensamiento moderno y contemporáneo, como para ir explorando, ¿no? Por ejemplo, también acá algunas cosas que vamos a volver, o por lo menos que nos interesaba, era volver a algunas categorías también que nos había quedado como para mirar, como por ejemplo la de guerra civil o la de revolución, que también es un concepto, sobre todo la cuestión de guerra civil y revolución, perdón, pensando en la perspectiva de orden-desorden, y que están intrínsecamente asociados con el mal y el bien político, ¿no? Porque en general, siguiendo a Hobbes, el mal político por excelencia es la guerra civil, que pone en entredicho y termina anulando la comunidad política. Entonces, si eso es el mal mayor, bueno, la mayoría de los pensadores tratan de evitar ese conflicto, pero por otro lado, aquellos que hacen la revolución piensan que están peleando contra el mal. Entonces ahí nos parecía como interesante también revisar alguna de estas cosas. Y también un poco lo que hemos decidido en esta reunión que te contamos que tuvimos hace poquito era también dar un paso atrás como para dar después dos hacia adelante, o sea, tomar un poco de impulso y volver un poco sobre alguna de las categorías del mal y sobre las definiciones del mal y sobre definiciones de política, como para sobre eso después poder reencarar esta idea de los sujetos y las ideologías. Qué No sé, interesante, Ausi. la verdad, muy abarcativo, muy desafiante, muy bien. ¿Querías agregar algo, Agustina? No, no tengo mucho para agregar, pero bueno, sí, que más allá de esto que también tiene que ver con los sujetos, una de las cuestiones que nos habíamos planteado era cómo estos pensadores políticos que analizamos conciben al hombre como bueno o como malo, y a partir de esa ideología, de esa concepción antropológica que existe sobre el hombre, presentan un modelo de política a seguir, un modelo de orden que es deseable o no. Estamos también mirando esas cosas también. Y cuando piensan en el sujeto, ¿piensan así como descripciones el que está fuera de la ley, el revolucionario o Carlos Martínez? ¿También lo concretizan en alguna persona? Carlos Martínez No, inventando un nombre. sí, es que fíjate que eso da porque, ponele, a ver, no está en carpeta, o por lo menos por ahora no está en carpeta, pero si yo pienso en la construcción del discurso populista, por ejemplo,
Bush, durante mucho tiempo, fue el sujeto del mal. De hecho, Chávez lo llamó el diablo en la Asamblea de la ONU. Entonces, ahí entraría tranquilamente dentro del sujeto la personificación del mal, porque por otro lado, acá ya corriéndome un poco, pero pensando en algunas reglas que tienen que ver con la propaganda política o la comunicación política, siempre es deseable encontrar un enemigo. Y en este sentido, ponerle nombre y apellido es fantástico, que a veces puede ser Carlos Martínez, como decías vos, pero también puede ser una institución como el FMI o los inmigrantes. ¿Sí? O pensándolo en el caso nacional y popular respecto de la grieta, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri. Tranquilamente podrían caer como ejemplos de análisis. Muy bien. ¿Y qué marco teórico utilizan para hacer este análisis? Bueno, ahí está lo que te decía hace un rato, que vamos a volver un poco para atrás, como para clarificar algunas cosas, y en este sentido vamos a ahondar en la literatura, que ahí hay una cosa que también nos planteábamos como justificación del proyecto, que revisar la categoría de mal político base. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de los estudios que trabajan el mal político lo ven desde una perspectiva de la ética y saltan directamente a los campos de concentración. Y si partimos de esta idea de que el mal es una categoría política, aun cuando provenga del marco de la religión en algunos casos, debería ser estudiada desde la política y no desde la ética. Y entonces ese paso para atrás es el que creíamos necesario como para después poder encarar el resto de las cosas. Entonces ahí, digo, el marco teórico sería revisar un poco la literatura, ¿sí? Esto te decía que ya le habíamos encontrado, esta falla de que por un lado o por el otro, pero o lo miran de la ética o se quedan con los campos de concentración, que lo cual está bien, no se puede negar que es un caso del mal político, pero es el caso extremo. Y es difícil que algo como eso vuelva a repetirse, más allá de que la figura del estado de excepción uno la puede revisar y la puede encontrar constantemente. Esto es algo que le interesa a Agustina particularmente. Pero ir a cosas más sencillas en relación a lo que implica el mal político. Y ahí usar esa diada de bien común, mal común, y a partir de esa construcción bajar nuevamente a los sujetos y a la cuestión de las ideologías. Muy bien, muy bien. Muy interesante. ¿Y qué metodología utilizan para explorar, investigar este tema? Mirá, ahí es algo que suelo decir a los alumnos. Afortunadamente, los que nos dedicamos a la teoría política, como que no tenemos una metodología. Eso es lo que lo hace tan linda la teoría política. En todo caso, tenemos. A ver, claramente es cualitativa, ¿no? Si tendrías que definir en los dos grandes grupos. Pero en todo caso, podemos tener estrategias de lectura, donde cuando vas a observar a algún autor, muchas veces uno observa el por qué dice lo que dice, por ejemplo, de una perspectiva psicoanalítica, que es una opción dentro de los enfoques de la teoría política, entonces ver qué está pasando, qué cosas en su vida inciden para que vea ese fenómeno como lo ve. O por otro lado, otra opción que exploramos es trabajar desde la escuela de Cambridge, ¿sí? Es decir, trabajar los textos en su contexto de producción para ver qué palabras o los significados de algunas expresiones, de algunas ideas y con quién se está debatiendo. Y la otra alternativa es también mirarlo de una perspectiva más straussiana, pero en líneas generales tratamos de no quedarnos con una sola porque es como que te limita. Sí, pero más o menos con esas tres, tal vez alguna cosa pueda parecer una perspectiva más marxista, de la escuela social y mirar las relaciones de producción, pero en líneas generales esas 3 o 4 perspectivas o estrategias de lectura son las que vamos a utilizar dentro de una trabajo de tipo cualitativo y en algunos casos descriptivo, ¿no? Porque simplemente decir, bueno, mira, para el autor el mal es esto. ¿Sí? Está bien. Incluso si querés también comparación, ¿no? Entre método comparado entre, bueno, mira, en autores parecidos ven estas cosas y ahí empezamos a conocer por analogía. Muy interesante lo que decís, Alejandro, porque en mi propia mente, para mí la metodología, en vez de ser algo que te limita y te constriñe, te da un camino de trabajo y en ese sentido te libera. Pero me parece muy interesante esta postura de trabajar con diversas metodologías y que te permita llegar así a un
un análisis, como te diría, más heurístico, si se pudiera decir. Sí, ojo, igualmente tratamos de dar un cierto orden. O sea, cuando nosotros no tenemos metodología no es que planteamos variables, no es que planteamos indicadores, ni ese tipo de cosas cuando yo digo no tenemos metodología, sino que obviamente seguimos un orden, porque si no sería imposible, una especie de lógica de lecturas y calendario, pero no nos atamos a esto de pensar en términos causales de si A entonces B y tratar de encontrar indicadores que nos permitan medir ese tipo de cuestiones y operacionalizar conceptos. No, eso por suerte estamos liberados. Muy bien. ¿Y cómo se integra el equipo? O sea, ¿qué antecedentes tienen ustedes y con quiénes están trabajando? Bueno, qué buena pregunta. Yo no sé si hablar de cosas menos polémicas, pero a ver, te decía, el equipo originalmente era uno, por distintos compromisos laborales, pandemia y demás, fue diezmándose. Hoy contamos con 4 integrantes estables, ¿sí? En el caso mío, Agustina, bueno, Florencia Toñelli, que no se pudo conectar, y la cuarta integrante que también viene del proyecto anterior, que es Janina Minerante. Janine no se puede conectar porque ella está en Londres, ¿sí? Ella está viviendo allá, así que los contactos con ella son a través de los Zoom y demás. Y estábamos en perspectiva de integrar a 2 alumnos, que tuvimos 2 alumnas en realidad que tuvimos este año en Teoría Política 2, un poco para cumplir con el proyecto, o esta idea de integrar estudiantes, que me parece fantástico. Claro. Eso la verdad que es muy bueno que la universidad integre los proyectos a los alumnos, y aparte también por una cuestión de práctica, ¿no? Porque después llegan a realizar una tesis y no saben qué hacer. Y te decía, en el caso de Lini Ibarra, que durante mucho tiempo fue la codirectora, de hecho nos íbamos turnando nosotros, una vez yo, una vez, o sea, hacemos así como, a veces lo dirigía ella el proyecto, después lo dirigía yo, íbamos rotando. Elina empezó, tuvo una beca de investigación en la UBA, se pidió licencia en la universidad y entonces por una cuestión también administrativa se dio de baja del proyecto, seguía trabajando con nosotros ad hoc. Se le prorrogó este año la beca, entonces no cree que termine oficialmente con nosotros el proyecto, pero seguramente va a seguir trabajando con nosotros tras bambalinas porque tenemos temas en común de interés. Y respecto a los otros 2 integrantes, Melanie Michailov y Elías López, la verdad que no creemos que sigan. Uno por temas laborales y también Melanie está cerrando ahora su tesis de maestría, que bueno, también yo ahí se la dirijo, pero no sabemos si, por lo menos Melanie me dijo que este año se lo iba a terminar de tomar de sabático. Entonces dije, Bueno. tranqui, no te vamos a meter presión, vamos a ver qué pasa el año que viene, pero me parece que no creo que continúe. Entonces por eso también decía que considerando estos cambios y que yo dijimos, bueno, ¿qué hacíamos? Si es para adelante o para no, y decidimos ir para adelante y dijimos, bueno, listo, entonces vamos a cambiar alguna de las estructuras que teníamos teniendo de laburo, poner otro tipo de cronograma, ya que vamos a incorporar a Sol y a Malena, o en todo caso posiblemente se incorporen, porque digo, se van a tener una reunión con nosotros ahora en unas semanas. Vamos a ver ahí entonces de determinada estructura. La idea es juntarnos más o menos, por lo menos una vez por mes, posiblemente una vez a cada 15 días, si se puede, donde vamos a ir trabajando de a un texto por semana, o sea, por semana, por encuentro, o ir avanzando, lo que veníamos haciendo, que ahí creo que estuvo bien, lo de la tecnología, la verdad que en ese sentido nos vino bien, que grabamos las reuniones, entonces vamos tomando nota, vamos armando minutas, y también sobre eso también pensamos ponernos mucho más estrictos con el tema de los productos a hacer respecto del trabajo, y decir, bueno, miren, teníamos que A eso sacar un iba mi paper, bueno, próxima listo. pregunta. A eso iba mi próxima pregunta. ¿Qué esperamos producir con esto? Pero tanto conceptualmente como materialmente. Mira, en términos conceptuales, a ver, por lo menos a mí lo que más me interesa es encontrar una definición, te diría, más realista de lo que es el mal político, o más política, si querés, y no tanto así ética, ¿sí? Porque eso te lo permite, me parece que le da una bajada más empírica, ¿sí? O por lo menos me parece que es más fácil observarlo en la continuidad, porque te decía, los campos de concentración posiblemente sea un fenómeno que no se vuelva a repetir, ¿sí? Esperemos que no se vuelva a repetir. Ahora, en términos de
producciones, ¿sí? Tenemos, bueno, una ponencia en el Congreso que ya hicimos este año, a principio de año, en la jornada literal, creo que era en Agus, ¿sí? Donde ahí sí estuvo presente Elina. Y ahora tenemos para el Congreso de SAP, y también la idea era producir un artículo científico. Y lo otro que en algún momento también abarajamos, y que esto es algo que también nos interesaba, pero esto ya es una cuestión más ambiciosa y pensando en el futuro, era plantear la posibilidad de un libro donde se trate de estructurar una especie de historia del pensamiento político desde la categoría del mal. ¿Sí? Pensando en esto de orden, desorden, mal, bien, y trabajar algunos autores o hacer una especie de historia de ese concepto en algunos autores relevantes. Qué interesante. Bueno, espero que se pueda concretar. La verdad que es un proyecto muy desafiante y estimulante. Ojalá que podamos llegar a conclusiones y a la producción de este libro o estos artículos que amplíen el debate, ¿no? Porque seguramente con lo que ustedes produzcan se van a generar nuevas líneas de investigación y demás, trascendentes para la ciencia política, y también me parece que de alguna manera puede ser interesante para integrar con otros proyectos que pueden surgir también, tanto como de la Facultad de Derecho como también de la Facultad de Psicología, que integran este centro. Así que bueno, lo felicito, muy interesante el proyecto. Yo creo que con esto ya terminamos la entrevista. Si les parece, los despido para la grabación y después los vuelvo a saludar fuera de la grabación. Vale, perfecto. Muchas gracias, Agustina, y muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro.